Hola amigos. Ucrania está retirando el ejército del Donbass y parece que se dirige a la defensa de Kiev. Sobre esto hay varias versiones. Una de ellas es que Zelensky necesita mantener Kiev, para afrontar conversaciones con Moscú. Y hay preocupación por la actividad del ejército bielorruso en las fronteras, que indicaría que podría intervenir. Otra es que el principal general del ejército ucraniano está en desacuerdo absoluto con Zelensky, y está retirando el grueso del ejército del Donbass, con la idea de reagruparse para intentar parar al ejército ruso en el sur. Otras interpretaciones hablan de que el ejército ucraniano podría deponer a Zelensky. Pero la más extendida es que Estados Unidos piensa que tiene que resistir al máximo para desgastar al ejército ruso hasta el último soldado. No se sabe si con la intención de desgastar al ejército ruso, o para que Europa sea la más perjudicada en esta guerra, cosa que sería el principal objetivo de Estados Unidos desde que se programó esta guerra. Para esto hoy hemos conocido que Canadá enviará 225 instructores militares para entrenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el tema es que nadie sabe las intenciones actuales de Putin. Porque si decide que quiere tomar Kiev, la guerra se extenderá a buena parte de Europa casi por inercia, ya que Polonia entraría con su ejército a una parte de Ucrania. Cosa que Lukashenko ya dijo en su día que no permitiría, luego una cosa llevará a la otra. No hay duda de que el grupo de ocupación polaco se introducirá en el territorio de Ucrania occidental. Varsovia no oculta sus reclamos sobre las tierras ucranianas. La única pregunta es cuándo decidirá Polonia llevar a cabo una operación para tomar el control de la todavía occidental Ucrania, y con qué pretexto lo hará. No hay tantas opciones aquí, lo principal que los une es el cumplimiento de la condición necesaria, mientras no haya una amenaza sobre los territorios de las regiones occidentales de Ucrania, ni una sola unidad polaca llegará allí. Y los pretextos pueden ir desde llevar a cabo una operación de mantenimiento de la paz, hasta brindar asistencia a la población de etnia polaca en el territorio de Ucrania. La principal amenaza que podría pender sobre los territorios de las regiones occidentales de Ucrania, que Polonia considera propias, es la aparición de tanques rusos cerca de sus fronteras. Pero a corto plazo, tales avances en los frentes están prácticamente excluidos. Y con muchas poblaciones de la Unión Europea a punto de comenzar protestas masivas por la carestía de la vida, con Alemania al borde del abismo económico por culpa de la falta de gas. Todo es posible, porque además los sectores empresariales alemanes ya exigen al gobierno que acabe con Putin, y que deje de apoyar a Ucrania, para que funcionen los dos gasoductos Stream a tope. Sin contar con que Hungría, con Orbán a la cabeza, ya está más fuera de la Unión Europea que dentro. Orbán ha llegado a decir ayer que Occidente está en guerra consigo mismo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este jueves que la paz en Ucrania solo es posible si Moscú y Washington se sientan a la mesa de las negociaciones, recogen medios locales húngaros. Sin negociaciones entre Estados Unidos y Rusia nunca habrá paz en Ucrania. Más y más gente morirá y sufrirá, y nuestras economías estarán al borde del colapso, puntualizó el político durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC, que se lleva a cabo en Dallas, Texas, Estados Unidos. La estrategia de los líderes globalistas intensifica y prolonga la guerra y disminuye las posibilidades de paz, añadió Orbán. Pero no creamos que es solo la opinión de Orbán, o del empresariado alemán, porque media Europa está en contra de enfrentarse a Rusia. Por ejemplo, políticos y observadores británicos admitieron que Kiev no podrá ganar la guerra. Entre los que discrepan, está el ex líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, que llamó a detener el suministro de armas a Kiev, e iniciar negociaciones de paz. Después de que las palabras del opositor británico aparecieran en la prensa occidental, la columnista de RIA Novosti, Victoria Nikiforova, recordó que la propuesta de Corbyn respecto a Ucrania no era nueva. Durante los últimos meses, ha actuado de manera similar. Por regla general, siempre ha sido castigado por pacifismo, pero de repente decidieron apuntarse a su punto de vista, señaló Nikiforova. Incluso el notorio rusófobo, analista del inglés Daily Mail, Stephen Glover, estuvo de acuerdo con el punto de vista de Corbyn,
quien aún no compartía sus sentimientos de mantenimiento de la paz. Ucrania ya no podrá ganar la guerra y recuperar las tierras perdidas, por lo que Kiev tendrá que sentarse a la mesa de negociaciones, dijo Stephen Glover. Así las cosas, a Europa no le queda otra que intuir por dónde van los tiros de Putin, y una muestra puede ser que ayer, Rusia comunicó que únicamente permitirá que solo un barco extranjero esté en la ruta del Mar del Norte a la vez. El gobierno ha presentado a la Duma estatal un proyecto de ley sobre el procedimiento permisivo para el paso de buques de guerra extranjeros y otros buques gubernamentales a lo largo de las rutas de la ruta del Mar del Norte. De acuerdo con el proyecto de ley, no más de un buque de guerra extranjero, u otro buque de propiedad estatal, puede estar en las aguas interiores de la ruta del Mar del Norte, sin el propósito de hacer escala en un puerto marítimo, base naval, o base de buques militares, a menos que se disponga lo contrario por una decisión especial del gobierno ruso. El estado cuyo pabellón enarbole el buque de guerra, o la embarcación deberá presentar una solicitud a través de los canales diplomáticos a más tardar 90 días antes de la fecha prevista de paso. Al mismo tiempo, los submarinos extranjeros y otros vehículos submarinos deben navegar en la superficie y bajo su propia bandera. Vale la pena señalar que este es solo una pequeña parte de la ruta del Mar del Norte. El plan de desarrollo de la ruta del Mar del Norte está diseñado hasta 2035, que incluye más de 150 eventos. Sobre esto, Estados Unidos cree que la ruta del Mar del Norte debe ser una arteria de transporte abierta a toda la comunidad mundial. Esto se ha afirmado repetidamente y en varios niveles. Queda la pregunta de si será posible reconciliar de alguna manera puntos de vista tan diferentes sobre la ruta del Mar del Norte. Dado que las relaciones entre los dos países están prácticamente en cero, es dudoso que esto suceda en un futuro previsible. La ruta marítima del norte, también conocida como Paso del Noreste, es una ruta de navegación que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, a lo largo de las costas de Rusia. La gran mayoría de la ruta se encuentra en aguas del Ártico, y algunas partes solo están libres de hielo durante 2 meses al año. En cuanto a Ucrania, hay que decir que Bielorrusia prueba su disposición para combate cerca de Ucrania. Desde el gobierno de Kiev alertan que las fuerzas bielorrusas prueban su preparación en la frontera con Ucrania, país escenario de la operación militar rusa. En parte de las unidades especiales de operaciones de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, se ha llevado a cabo una comprobación de la disposición para el combate, anunció el jueves el portavoz del Estado Mayor del Ejército ucraniano, Oleksandr Stupun. En este contexto, detalló que las fuerzas bielorrusas, en dirección a Volyn y Polisia, están realizando tareas para fortalecer la protección de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, en particular en las regiones de Brest y Gomel, situadas en el suroeste y el sureste del territorio bielorruso, respectivamente. Las Fuerzas Armadas bielorrusas llevan a cabo simulacros a gran escala, los cuales constituyen una de las formas más efectivas de entrenar a las tropas, subrayó el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, y enfatizando que estas no representan amenaza alguna para la comunidad internacional. Los anuncios se producen un día después de que el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, haya dicho que el país cortaría los lazos con Bielorrusia si se unía al esfuerzo bélico de Rusia contra Ucrania. A pesar de tales advertencias, Bielorrusia tiene la intención de enviar más de 250 personas a suelo ruso para ejercicios militares del 30 de agosto al 5 de septiembre, tal como informó el mismo jueves la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta. Esto, mientras que las autoridades del país europeo han prometido una y otra vez que Bielorrusia responderá a una posible agresión de la OTAN, encabezada por Estados Unidos. Desde el Kremlin han advertido que un ataque a Bielorrusia equivaldría a un ataque a Rusia, por lo que hay un apoyo mutuo absoluto entre los dos países. Minsk es el aliado más cercano de Moscú en la zona, y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, está constantemente en contacto con su par ruso, Vladimir Putin, en medio de la operación militar que lanza Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero. Desde luego la retirada tan importante del grueso de ejército ucraniano del Donbass
Algún significado tiene que tener, porque han retirado hasta la artillería, según el teniente coronel Khodakovsky. Los nacionalistas ucranianos en Donbass se quedaron sin artillería y sistemas de guerra electrónica. Como señaló el teniente coronel de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk Alexander Khodakovsky, la aviación rusa vuela libremente en la línea de contacto, aunque hace una semana los sistemas de guerra electrónica del enemigo ofrecieron una seria oposición. Como mostró el reconocimiento aéreo, solo quedaron rastros frescos de equipo en la ubicación de las baterías ucranianas. La información sobre la retirada del ejército ucraniano fue confirmada por el experto militar Sergei Kolyasnikov. Dijo que el día anterior, las redes sociales ucranianas informaron sobre columnas enteras de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se movían hacia el oeste. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.